Hola, Dios te bendiga. Te quiero dar la bienvenida a mi canal, un espacio donde comparto un contenido edificante que será de bendición para tu vida. Y hoy quiero darle apertura a este podcast titulado Despierta a tu propósito, donde estaré compartiendo contigo una serie de episodios referente al propósito de Dios, a despertar ese propósito y a caminar en él a pesar de las adversidades, creyendo que el propósito de Dios tiene cumplimiento en nuestra vida. Y el Señor me daba este título porque Él me hablaba a mí de ese despertar a mi propósito, de lo que Él ya había destinado para mí y que de igual forma para ti también, porque el propósito siempre ha estado, pero tenemos que despertar a él, ya que muchas veces el ser humano se desconecta del propósito por el cual está en esta tierra y comienza a vivir una vida sin sentido, desorientado, con muchos interrogantes en su mente, como por ejemplo, ¿por qué existo? ¿Cuál es mi propósito? ¿A qué viene este mundo? Y con sentimientos de ansiedad, de angustia, con depresión, con muchas cargas, con crisis existenciales y con muchos vacíos que al final lo llevan a tomar decisiones incorrectas, alejados de lo que realmente le da sentido y felicidad a su existencia. Por eso es necesario dejar de vivir en piloto automático y empezar a ser conscientes de la necesidad que tenemos de vivir con propósito, porque esto a la final es lo que genera esa satisfacción a nuestra vida y ese bienestar, porque vamos a caminar en nuestro diseño. Y es necesario conocerlo para que tú puedas acceder a lo que ya Dios estableció desde antes de formarte. Lo que ya está en lo espiritual pueda ser materializado en el mundo natural. Por eso la palabra dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y la única forma de que tú puedas acceder a esto es que tú tengas el conocimiento para que tú puedas caminar y desarrollar lo que ya ha sido depositado en ti, lo que ya ha sido depositado dentro de ti. Por eso es importante que tú tengas fe, porque la fe es la que te va a permitir que por encima de las circunstancias, que por encima de las situaciones, tú puedas caminar en el propósito que ya Dios diseñó para ti. Por eso muchas veces hay otras personas que aunque ya conocen su propósito, aunque ya conocen para qué han sido llamados, no lo están desarrollando. ¿Por qué? No lo están desarrollando porque se dejan invadir de miedos, de temores, porque no creen en lo que Dios ha depositado en ellos. Entonces tú puedes tener la revelación de para qué Dios te trajo a esta tierra, pero si tú no lo crees, tú jamás lo vas a desarrollar, porque se necesita accionar a la palabra para que todo lo que Dios depositó en ti, para que todo ese potencial que está dentro de ti pueda ser desarrollado y tú te puedas mover en cualquier área donde el Señor te permita, ya sea en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, en el entorno donde el Señor te ha colocado, tú puedas desarrollarte en tu ministerio, en todo, para que esos dones, esos talentos que Él te ha entregado, tú lo puedas poner al servicio y de verdad puedas tener una vida victoriosa, puedas tener ese deseo cumplido para que tú puedas llegar a ese destino profético. Por eso es que yo he podido experimentar en mi vida el cuidado de Dios y que todo lo que he atravesado, todo lo que he pasado ha sido para desarrollar ese propósito que Dios ha diseñado para mi vida. Por eso es que Dios permite ciertas situaciones para sacudirnos, para que nosotros podamos salir de nuestra zona de confort y de esta forma podamos desarrollar el potencial que Él ha colocado en nosotros. Por eso yo te quiero compartir el Salmo 138:8, que es el texto base para este podcast, que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y yo quiero que atesores esta palabra, porque muchas veces el enemigo va a intentar enviar dardos a tu mente para que tú te detengas en el propósito, para que tú desistas del propósito. Pero yo te quiero decir que si Dios no ha terminado contigo, que si tú sigues con vida es porque todavía tienes un propósito por cumplir. Si Dios no ha terminado conmigo, yo todavía sé que no voy a morir. Por eso yo creo que los de propósito no mueren, porque hay una asignación y hay un diseño en el cual tenemos que caminar. Por eso es importante
que tú tengas la revelación del propósito de Dios en tu vida. Y Dios revela el propósito a cada uno de nosotros de una forma diferente. Pero a veces es necesario que nosotros podamos discernir cuando Dios nos habla y cuando Dios nos muestra qué es lo que nos quiere hablar y qué es lo que nos quiere mostrar. Por eso yo quiero tomar la historia, una historia muy conocida, la historia de José. Y quiero tomarla porque Dios le revela a José en sueños su propósito. Dios le revela a José lo que él iba a hacer con él, pero en el momento José no lo entendió. Y el sueño que él le contó a sus hermanos despertó en ellos la envidia. Sus hermanos querían matarlo, querían matar ese sueño que Dios le había dado a José. Pero eran un instrumento que Dios iba a usar para que José llegara a su destino profético. Por eso es que cuando los hermanos conspiraron contra él, al punto que lo vendieron, él llegó a Egipto. Y de esta forma José pasó por pruebas, pasó por procesos, no fue de la noche a la mañana, pero en medio de esos procesos que él estaba pasando, José permaneció fiel. José permaneció creyendo que fiel era el que lo había llamado. José permaneció creyendo que el Dios que le había dado esa palabra, que le había mostrado lo que iba a hacer con él, lo iba a cumplir. Por eso te quiero decir algo, que no importa lo que estés atravesando, si Dios te dio una palabra, esa palabra tiene cumplimiento en tu vida. Y recordemos que José fue llevado injustamente a la cárcel y fue ahí cuando él interpretó el sueño al copero y al panadero. Y el copero fue restituido a su cargo. Pero dice la palabra que él no se acordó de José inmediatamente, sino después de 2 años, porque era el tiempo señalado en que Dios iba a mover a José al palacio. Y sabes algo, que durante todo ese proceso de José, estando allí en la cárcel, José no solamente soñaba, sino que también empezó a interpretar, porque hay procesos en los que el Señor permite para que podamos desarrollar lo que Él ya nos ha entregado desde la eternidad. José empezó a desarrollar lo que el Señor le había dado y eso lo condujo a que llegara al palacio, porque gracias a eso fue que el copero le dijo al faraón de que conocía a un hombre que interpretaba los sueños, y de esta forma dice la palabra que José llegó a ser el segundo hombre más poderoso en la tierra de Egipto. Y te quiero compartir este capítulo del Génesis 45, cuando José le dice a sus hermanos: no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y en el último capítulo, cuando Jacob, muere, también José le dijo a sus hermanos: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José, aunque al principio no lo entendió, él perdonó a sus hermanos porque él pudo comprender que había sido Dios el que lo había llevado a ese lugar y entendió el propósito. ¿Por qué? Porque él entendió que había sido enviado para preservarle la vida a mucho pueblo, porque en ese momento que había escasez, que había hambre, todos recurrían allá a Egipto y él era el encargado. Entonces podemos ver que toda la situación que vivió, que aunque aparentemente era para mal, Dios lo condujo para bien, porque hacía parte del propósito de la vida de José. Y así mismo pasa con nosotros. Por eso no te preocupes, porque cuando Dios te ha dado una palabra, tú vas a llegar a tu destino profético. Teniendo esto en cuenta, te quiero decir que no te preocupes si has creído, has pensado que tu sueño ha muerto o que está dormido. Yo te quiero decir que hoy despiertes a tu propósito, despierta a tu propósito, a lo que Dios te ha dicho, creyendo que es fiel el que lo prometió y que lo cumplirá. Así que te doy gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Dale me gusta, comparte para que otras personas sean bendecidas y suscríbete a mi canal. Bendiciones.